tenemos una nueva oportunidad de comunicarnos, gracias a Dios. Es un gusto enorme saludarlos. Espero estén bien, estimados amigos, colegas o estudiantes. Les saluda señor Julia Celis, la profa de mate. Antes de todo, les deseo muchas bendiciones donde quiera que se encuentren. El día de hoy les voy a explicar el tema de la potencia. Pero antes de todo, les voy a explicar que una potencia tiene partes. En el caso de lo que ustedes tienen en la pizarra, mano derecha, x elevado a la n. X va a representar una base y la n el exponente. Esa x, esa base puede ser cualquier número real. Esa n, que es el exponente, también puede ser cualquier número real. A continuación les voy a explicar qué es una potencia en matemática. La potencia en matemática es el producto de varios factores iguales. Dicho de otra manera, es una multiplicación de varios factores que son parecidos. A continuación les voy a explicar cómo se desarrollan las potencias. Por ejemplo, si tengo un 3 al cuadrado, este exponente me va a indicar las veces que debo multiplicar a la base. En este caso el exponente es 2, entonces voy a multiplicar 2 veces a la base. La base es 3 y la multiplico 2 veces. Y luego la potencia sería 9. Si tenemos otra potencia, entonces el exponente me indica multiplique 2 veces a la base. Y de esta manera me queda 16. El siguiente me indica que multiplique 2 veces el 5 y de esa manera obtengo el 25. Si continúo con el exponente 2, ya hemos comprendido que el exponente indica las veces en que debo multiplicar la base. Vamos a continuar con otros ejemplos. 2 al cubo. Ahora el exponente es 3 e indica que multipliquemos 3 veces la base. Y de esa manera obtenemos el 8. Indica el exponente que multipliquemos 3 veces la base. Y de esa manera obtenemos el 27. El exponente me vuelve a indicar que multipliquemos 3 veces la base y obtenemos 64. Vamos a hacer otra serie de ejercicios. Si me dan 5 a la cuarta, sabemos de que el 4 indica multipliquemos Entonces vamos a multiplicar 4 veces el 5 y obtenemos 625. Comprendiendo qué significa el exponente o el exponente que me indica realizarle a la base, ya que hemos comprendido esto, entonces ustedes se preguntarán, ¿y si yo no quiero escribir tantas veces el número y solo quiero escribir la respuesta? También se puede. 6 elevado a la cuarta me va a dar 1296. Si continúo y escribo el siguiente ejemplo, 7 elevado a la cuarta, sabemos de que tengo que multiplicar 4 veces el 7 y me va a dar 1296. Si tengo un 5 al cubo, que no lo había hecho antes, me va a dar 125. Si continuamos, se dan cuenta de que no hay necesidad de ir escribiendo tantas veces el 5, sino debo reconocer o tener bien comprendido que el exponente me indica las veces que debo multiplicar la base. Como estamos hablando de la potencia, entonces ahorita les voy a dar un subtítulo. Les voy a demostrar cómo convertir a
base y exponente una potencia o un número. Hay dos formas. La primera forma es buscando el producto de varios factores iguales y la otra sería utilizando el MCM. Entonces la primera que les voy a enseñar es una descomposición de factores con los números. Entonces voy a volver a repetir. Como estamos viendo el tema de las potencias, entonces ahorita les voy a enseñar a cómo convertir un número a base y exponente. Hay dos formas. La primera es una descomposición de factores. Entonces les voy a colocar por acá. Descomposición de factores. En el caso del primer ejemplo, el primer ejemplo sería 4. El 4 lo puedo descomponer por un 2 por 2. ¿Cuántas veces tengo el 2? 2 veces. En el caso también del 8. El 8 lo puedo multiplicar o descomponer por dos factores como 4 por 2. Pero sabemos de que el 4 es como decir 2 al cuadrado. Entonces, en lugar del 4 escribo 2 al cuadrado y por 2. Finalmente aquí tenemos 2 al cubo. Podríamos descomponer también el 9. El 9 sería un 3 por 3, que eso es equivalente a que estoy multiplicando 2 veces el 3. Podría descomponer también el 12. El 12 sería 4 por 3. Sabemos de que el 4 es 2 al cuadrado por 3. Vamos a descomponer el 16 y el 18. El 16 podríamos indicar que es 8 por 2. El 8 es 2 al cubo por 2. Entonces podríamos decir de que 2 al cubo por 2 sería 2 a la cuarta. Y el 18 podríamos decir 9 por 2. Sabemos que el 9 es 3 al cuadrado por 2. Si continuamos con los ejemplos, vamos a descomponer el 20 y el 27. El 20 sería 5 por 4. El 5 queda igual. El 4 sabemos que es 2 al cuadrado. El 27 podríamos decir 9 por 3. Sabemos de que el 9 es 3 al cuadrado. Entonces me quedaría 3 al cubo. Vamos a descomponer el 32, el 36 y el 40. En el caso del 32, podríamos decir 16 por 2. Como ya tenemos que el 16 es 2 a la cuarta, entonces por 2 me quedaría que el 32 es 2 a la quinta. Para el 36 tendríamos que multiplicar el 9 por 4 o 18 por 2. Si escribimos 18 por 2, sabemos que la descomposición del 18 es 3 al cuadrado por 2. Esto es del 18, pero aquí aparece un 2 nuevamente. Entonces me quedaría 3 al cuadrado por 2 al cuadrado.
En la descomposición del 40 podemos indicar 8 por 5 o 5 por 8. Sabemos de que la descomposición del 8 es 2 al cubo. Entonces escribimos 2 al cubo por 5. Por último les voy a dar 4 ejemplos más, solo que con números más grandes. En este caso el 40. El 40 podríamos decir un 8 por 5. Recordemos que el 8 era 2 al cubo por 5. El 60, por ejemplo, un 4 por 15. El 4 recordemos que era 2 al cuadrado por, y el 15 lo podríamos dejar así o escribir 3 por 5. El otro ejemplo sería el 180. El 180 tendríamos que multiplicar el 36 por 5. Recordemos que el 36 era 3 al cuadrado por 2 al cuadrado y por 5. Y vamos a hacer un ejemplo un poquito más grande con la cantidad, que es 560. 560 es 16 por 35. Para escribir el 16 como potencia, recordemos que era 2 elevado a la cuarta. El 35 lo podríamos dejar ahí o escribir 5 por 7. Y de esa forma finalizamos lo que son los ejemplos de convertir una potencia en base y exponente. La segunda forma sería utilizando el MCM. Por ejemplo, en el caso del 4, mitad del 4, 2, mitad del 2, 1. ¿Cuántas veces se repite aquí el 2? Se repite 2 veces. El 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. ¿Cuántas veces se repite el 2? 3 veces. En el caso del 9, tiene tercera, es 3, tiene tercera, es 1. ¿Cuántas veces se repite el 3? 2 veces. Vamos a hacer el 12. Mitad 6, mitad 3, tercera 1. ¿Cómo me quedaría? Como 2 al cuadrado por 3. Vamos a descomponer el 16. Mitad 8, mitad 4, mitad 2, mitad 1. ¿Cuántas veces tengo al 2? 4 veces. Vamos a descomponer también al 18. Mitad 9, tercera 3, tercera 1. Me quedaría 2 por 3 al cuadrado porque 2 veces me aparece el 3. Entonces ya tenemos 6 ejemplos y vamos a continuar descomponiendo en factores utilizando MCM. Vamos a resolver el 32. Siempre vamos a comenzar con mitad, luego tercera, luego cuarta, en ese orden. Mitad de 32 es 16, mitad de 16 es 8
mitad de 8 es 4, mitad de 4 es 2 y mitad de 2 es 1. Y aquí me queda 2 a la quinta. Vamos a descomponer el 36. La mitad del 36 es 18, la mitad del 18 es 9, la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1. Entonces me quedaría 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Vamos a descomponer el 40. Mitad de 40 es 20, mitad de 20 es 10, mitad de 10 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces me quedaría 2 al cubo por 5. Vamos a descomponer también al 60. Mitad de 60 es 30, mitad de 30 es 15, tercera de 15 es 5 y quinta de 5 es 1. Entonces me quedaría 2 al cuadrado por 3 por 5. Por último vamos a hacer dos ejercicios un poquito más grandes, que es el 180 y que es el 560. Comenzamos siempre con mitad. Mitad de 180 es 90, mitad de 90 es 45, la tercera de 45 es 15, la tercera de 15 es 5 y la quinta de 5 es 1. Entonces me quedaría 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. Y vamos con 560. Comenzamos con mitad. La mitad de 560 es 280, mitad de 280 es 140, mitad de 140 es 70, la mitad de 70 es 35, la quinta de 35 es 7 y la séptima es 1. Entonces me quedaría 2 a la cuarta por 5 por 7. Por último les presento un cuadro comparativo para que usted tenga una mejor visualización de los dos métodos que les acabo de enseñar para convertir una potencia en base y exponente. Vamos a escribir un ejemplo en la primera forma, que fue descomposición de factores, que fue el 32. El 32 sabemos que es 8 por 4. El 8, recordemos que era como indicar 2 al cubo y el 4 como 2 al cuadrado. A eso entonces nos quedaría 2 a la quinta. También podríamos tener al 180. El 180, si lo descomponemos, vamos a tener un 36 por 5. Recordemos que el 36 era un 2 al cuadrado por un 3 al cuadrado y el 5 que está por ahí. Por último vamos a escribir al número mayor, que fue el 560. 560 multiplicábamos 16 por 35. Recordemos que 16 es como indicar 2 a la cuarta por el 35. Lo podríamos dejar como 35 o podríamos escribir 5 por 7. Por el otro lado, MCM, escribiríamos el 32 y le vamos a aplicar MCM, mitad de 32, 16, mitad de 16, 8, mitad de 8, 4, mitad de 4, 2 y mitad de 2, 1. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 veces el 2. Quiere decir de que me va a quedar 2 elevado a la quinta potencia.
que es lo mismo que me quedó aquí. 32 es 2 elevado a la quinta potencia. 32 es 2 elevado a la quinta potencia. Si resolvemos el 180, de la misma manera, mitad, 90, mitad, 45, tercera, 15, tercera, 5, quinta, 1. Tenemos 2 veces el 2 por 2 veces el 3 por 1 vez el 5 y el 180 me quedaría exactamente como me quedó aquí. Por último vamos a hacer el 560. La mitad de 560 es 280. La mitad de 280 es 140. La mitad de 140 es 70. La mitad de 70 es 35. La quinta de 35 es 7. Y la séptima de 7 es 1. ¿Cuántas veces tenemos el 2? Lo tenemos 4 veces. El 5 lo tenemos una vez y el 7 lo tenemos una vez. Y de esa manera me quedaría el 560 semejante a la descomposición por factores. Esto es todo por hoy. Que tengan una larga, feliz y bendecida vida. Nos vemos pronto.